Hay finales de películas devastadores que nos dejan traumatizados. Se trata de historias tan fuertes y desgarradoras que arrasan con nosotros, por lo que es muy probable que no se trate de cintas que queramos volver a ver. Sin embargo, existe una especie de orgullo cinéfilo que sentimos una vez terminamos de verlas, no solo porque nos enteramos de temas muy adultos que lamentablemente ocurren en la vida real, sino también porque de alguna manera sentimos que podemos ver casi cualquier cosa. Y creo que hay algo muy bueno en esto, porque los que amamos el cine, en principio, deberíamos ser capaces de ver de todo. Además, por tratarse de temas que nos hablan de realidades muy duras que ocurren en la vida real, estas películas a veces se convierten en una especie de denuncia. Y finalmente nos hacen llorar a moco tendido, lo cual es bueno de vez en cuando. Para esta lista hemos querido incluir 10 títulos cuyos finales son terribles. Y como siempre digo, hay más como estos, así que no pretende ser una lista definitiva. Quisimos excluir películas de terror y sobre el Holocausto, pues esas difícilmente acaban bien y era como ponerlo demasiado fácil. Eso sí, te advierto, no hay manera de hacer este video sin hacer spoilers, así que encontrarás la lista de películas con sus respectivos timecodes en la descripción, por si no has visto alguna de ellas. Dancer in the Dark. El final de Bailando en la Oscuridad del danés Lars von Trier es uno de los más desgarradores de todos. Por más de 2 horas vemos cómo la vida se ha ensañado en contra de Selma, una inmigrante checa que vive en Estados Unidos y que padece de una enfermedad degenerativa que la está dejando ciega y que lucha contra toda adversidad para poder ahorrar y así pagar la operación de su hijo que padece de lo mismo. Pero su arrendador, aprovechándose de su ceguera, le roba el dinero y cuando ella intenta recuperarlo, se ve obligada a matarlo. Así, Selma es condenada a muerte, aunque sus amigos logran recuperar su dinero, ofreciéndole así una salida a su condena, pudiendo pagar un abogado con él. Pero Selma elige pagar la operación de su hijo, que resulta exitosa, lo cual le es comunicado a Selma justo antes de que la ejecuten. La escena es de una violencia terrible y es imposible verla sin quebrarse. Requiem for a Dream. Requiem por un sueño es una película del cineasta estadounidense Darren Aronofsky profundamente dramática. En sus diferentes tramas paralelas no hay un solo personaje que vea la luz a causa de las drogas y en la secuencia final vemos cómo la historia de cada uno se cierra de manera espantosa. Harry, un chico que sueña con abrir una tienda junto con su novia Marion, quien es diseñadora de modas, terminan separados. Él con un brazo amputado que se infectó a causa de su adicción. Ella prostituyéndose para ganar dinero y así seguir comprando drogas. Su amigo Tyrone acaba preso sin ninguna asistencia para hacerle frente a su abstinencia. Y la madre de Harry en una institución de salud mental, pues su consumo la ha llevado a un colapso total. Los 4 personajes, cada uno en su miseria, terminan solos y en posición fetal, mientras un violín de fondo nos obliga a llorar por los sueños que ellos nunca cumplirán. Ladrones de bicicletas. Esta es una película muy dura, realizada en 1948 por el cineasta italiano Vittorio De Sica, que pertenece al movimiento del neorrealismo italiano, con el que se mostró la miseria que se vivió en ese país tras la Segunda Guerra Mundial. En este caso, la historia se centra en Antonio Ricci, un padre de familia que a pesar del fuerte desempleo que había en Roma, logra encontrar trabajo gracias a que tiene una bicicleta, pero todo se desmorona cuando se la roban. Como de eso depende la supervivencia de su familia, se lanza a las calles con su hijo Bruno para recuperarla. Durante todo el metraje vivimos con ellos la desesperación que sienten al no encontrarla. Y al final, el padre, ya rendido ante la desgracia, cede e intenta robar la bicicleta de alguien más. Pero el robo es frustrado y Antonio está a punto de ser detenido, si no es porque se apiadan de él al ver lo preocupado que está su hijo. Ahora no solo sigue sin poder mantener a su familia, sino que ha caído en desgracia frente a su hijo. A pesar de su simpleza, es uno de los finales más tristes de la historia del cine. La noche de los lápices. El director argentino Héctor Olivera nos contó con esta película un episodio de la historia de su país, conocido por el mismo nombre. Se trata de una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria ocurridos durante una noche en 1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata. Con esta cinta presenciamos el secuestro y la posterior tortura por parte de la dictadura de 6 jóvenes que habían protestado porque les habían quitado el descuento estudiantil para el transporte público.
Un séptimo chico, Pablo Díaz, comienza a buscar a sus amigos y finalmente también es secuestrado y llevado al mismo centro de detención. Y entonces los 7, arrestados junto con muchos otros, se hacen compañía entre sí para sobrellevar el horror del cautiverio. Pero a Pablo lo pasan a la categoría de preso legal y no clandestino, por lo que se lo llevan del centro. En la escena final vemos cómo se despide de sus compañeros, diciéndoles que ellos también serán liberados y que se verán nuevamente afuera. Mientras Pablo sale, se escuchan gritos de desesperación a sus espaldas. La cinta cierra con la información de que los 6 amigos de Pablo, junto con otros 232 adolescentes, siguen desaparecidos. Toda la película, y en especial hacia el final, se hace insoportable de ver, pues son hechos de la vida real. No Country for Old Men. No es País para Viejos, una de las mejores películas de los hermanos Coen, tiene un título que lo explica todo. Los tiempos han cambiado en el sur de Estados Unidos y la violencia está escalando a unos niveles que la policía no puede contener. El investigador de homicidios Ed Tom Bell encarna esta tesis. Él mismo ha tratado de encontrar su lugar en el mundo y una vez retirado y sin haber podido resolver el último caso, el que nos es mostrado a lo largo de la película, protagonizado por Anton Chigurh, uno de los antagonistas más malvados de todos los tiempos, a Bell le empieza a pesar su fracaso. Por un lado, el cierre de Chigurh es totalmente nihilista. Nos muestra cómo el sicario, tras asesinar a la esposa de Llewellyn Moss, es embestido por otro automóvil en un accidente de tránsito. En ese momento, como espectador, puede pensarse que al final el perverso asesino ha tenido su merecido, pero no es así. Simplemente se baja con un brazo roto, le pide a un chico que le dé su camisa para poder inmovilizarlo y se va tan tranquilo. Desaparece como un fantasma de la escena del crimen. Con este cierre, Cormac McCarthy, autor de la novela en la que se basa la película, nos quería decir que la violencia sin sentido, encarnada por Chigurh, corroe y corroerá al mundo sin que se pueda hacer nada para detenerla. No hay justicia, ni siquiera una poética. La escena final es una conversación entre el sheriff y su esposa, en la que le dice que soñó con su padre, que lo espera para cuando la muerte lo alcance. O sea, pronto moriré y no estoy muy seguro de estar dejando a mis espaldas un buen sustituto, dados los tiempos que corren. No es un final violento, pero sí muy desesperanzador. La tumba de las luciérnagas. Una película durísima del japonés Isao Takahata, que cuenta la trágica historia de Seita y la pequeña Setsuko, 2 hermanitos que intentan sobrevivir durante la debacle japonesa de la Segunda Guerra Mundial. En medio del desastre, Seita cuida a su hermana como mejor puede, dándole amor, cariño, toda la protección que es capaz de ofrecerle. Sin embargo, las circunstancias por las que atraviesa el país, colapsado por los bombardeos y la escasez de alimentos y medicinas, acaban por superarlos. A lo largo de la película vamos viendo cómo la desesperación de Seita va creciendo, mientras la salud de su hermana se deteriora rápidamente hasta su muerte y luego la de Seita hacia el final de la película. En la escena final vemos los fantasmas de ambos juntarse nuevamente y Seita no deja de hacerse cargo de su hermanita, a la que acuesta dulcemente a dormir. Es quizás uno de los finales más difíciles de ver de esta lista. Amour. Esta película del cineasta alemán Michael Haneke es tanto una oda al amor como un crudo retrato de la vejez y el sufrimiento que conlleva. Tras ver durante toda la cinta cómo un hombre en la tercera edad debe asistir a su esposa, que poco a poco va apagándose, llegamos a una dura secuencia final en la que él, con todo el cariño del mundo, la tranquiliza, le cuenta una historia y finalmente la asfixia con una almohada. Luego vemos cómo él escucha a la esposa en la cocina, va hacia ella, le pone el abrigo y ambos salen de la casa, en un final simbólico de unión eterna. Además del drama que conlleva esta historia, gran parte de la tristeza que nos produce también tiene que ver con que proyecta nuestros temores sobre nuestra propia vejez. Irreversible. Ok, en Irreversible, la polémica película del argentino Gaspar Noé, la última escena es técnicamente la primera, puesto que la historia nos es contada de atrás para adelante. Pero esto es lo que la hace particularmente dramática.
En ella vemos a Alex, una mujer embarazada, descansar sobre el prado en una escena que es en apariencia idílica. Y lo sería si no fuera porque durante toda la película hemos presenciado una escena más violenta que la otra, siendo una la de su violación por parte de un extraño y otra el asesinato de un hombre que creen es el culpable por parte del novio de Alex y su ex en venganza. Y para colmo nos enteramos que matan al hombre equivocado. Así que tenemos muy claro que la imagen de Alex recostada en un jardín es todo menos agradable. El director además distorsiona la imagen haciendo que la cámara dé vueltas, haciéndola parpadear frenéticamente y finalmente con un fundido a blanco. Y de último nos pone la frase: el tiempo lo destruye todo. Ya te digo yo. Seven. Legendario film de David Fincher en el que nos cuentan una cacería contrarreloj de un temible asesino en serie que se basa en los 7 pecados capitales para cometer sus abominables crímenes. El metraje va atrapando al espectador que termina totalmente metido en un rompecabezas diabólico concebido por el despiadado John Doe. Toda la película en sí es bastante impactante, pero queda para el recuerdo ese sobrecogedor final en el que Somerset abre la caja que John Doe ha dejado para su compañero Mills, con la cabeza de su esposa adentro. Ante el horror, Doe añade que la esposa estaba embarazada, lo cual Mills desconocía. La escena es de una tensión y un drama insufrible, y al final Mills mata a Doe, que se convierte en la víctima que representa el pecado capital de la envidia, y Mills va preso por asesinato, convirtiéndose en la víctima que faltaba para completar los 7, la ira. Sobrecogedor. Buried. Un civil estadounidense que trabaja en Irak se despierta dentro de un ataúd que se encuentra bajo tierra. Sus captores le han dejado un yesquero y un celular con los que intenta salir bien librado de la situación. Durante toda la película del director español Rodrigo Cortés, vemos con angustia cómo el Departamento de Estado está en contacto con él para intentar desenterrarlo, hasta que en la escena final le aseguran que ya saben dónde se encuentra. A medida que empiezan a cavar, el hombre, que no escucha ruido a su alrededor, entiende que llegaron al sitio equivocado. Y todo esto ocurre mientras el féretro termina de llenarse de arena. La pantalla se va poniendo lentamente a negro y solo escuchamos la voz al otro lado del teléfono que repite: lo siento. Desolador. Esta ha sido nuestra lista. No dejes de compartir conmigo en la caja de comentarios cuál ha sido ese final de película que te ha dejado destrozado. Te invito a que te suscribas a nuestro nuevo podcast, La Cruda Verdad, que encontrarás en Podimo. Te dejo el link en la descripción. Y no olvides quedarte con este video que hicimos sobre 7 películas de terror que no son de terror. Chao.